Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema la resurrección de Cristo, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versos 1 al 11. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Señor nuestro Dios, gracias te damos por tu bendita palabra que nos lleva a toda verdad. Gracias te damos. Te suplicamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que sea tu Santo Espíritu el que nos conduzca para la gloria de tu nombre, bendición de nuestras vidas. Gracias te damos. Amén. Pablo escribe a los Corintios un capítulo de capital importancia para el cristianismo. Pregunta Pablo: si Cristo no ha resucitado, entonces es vana nuestra fe. De nada sirve el cristianismo. Y la religión cristiana es la única religión cristiana en donde el fundador de esta ha resucitado. Mahoma, quien fundó el islamismo, murió en el año 632. Buda o Siddhartha Gautama murió aproximadamente en el año 483 a.C. y Zaratustra o Zoroastro murió aproximadamente en el 1500 años antes de Cristo. Y todos aquellos fundadores de diferentes religiones han muerto. El Señor Jesucristo murió en la cruz, en una muerte vicaria, en una muerte sustitutiva. Murió en nuestro lugar, no por pecado alguno que Él cometiese, sino en el lugar nuestro. Y el Señor Dios lo resucitó al tercer día. Y Jesucristo está vivo. Y Pablo dice que hubo testigos oculares. Él mismo vio a Jesucristo resucitado, ya glorificado, en el camino a Damasco. Pablo menciona que incluso en un momento dado, cuando el Señor Jesucristo había resucitado y que estuvo 40 días y noches con sus discípulos, en un momento dado se presentó ante la vista de 500 de sus discípulos. ¿Y por qué el Señor Jesús se hizo manifiesto a sus discípulos y apóstoles? Para que ellos pudiesen ser hombres completamente seguros de su fe. Así le dijo a Tomás: ven y mete tus dedos en mi costado y en las heridas de mis manos. Sé un verdadero creyente. Entonces, el Señor Jesús se manifestó a sus discípulos y apóstoles para que éstos, siendo testigos oculares, como escribe Juan en su primera carta universal, tocante al verbo de Dios, lo que nosotros vimos, lo que nosotros escuchamos y lo que palparon nuestras manos, yo les escribo, dice Juan. Y Pablo, con la autoridad que tiene de apóstol y con la certeza de haber visto al Señor Jesucristo, le escribe a los Corintios de esta manera. Ahora, hermanos, quiero recordarles el Evangelio o las buenas noticias. Las buenas noticias de que el Señor Jesucristo ha venido en carne, ha vivido una vida santa, piadosa, y que muere en la cruz sustituyéndonos a nosotros. Esas buenas noticias, dice Pablo, que les prediqué. El mismo que recibieron, ese Evangelio, y en el cual se mantienen firmes. Mediante este Evangelio o buenas noticias son salvos si se aferran
a la palabra que les prediqué. Esto significa que si ustedes creen en esta palabra y la viven, entonces serán salvos. Y añade Pablo, de otro modo habrán creído en vano. Si ustedes no creen en este evangelio, sino creen en otro evangelio, por llamarlo evangelio, porque si creen en otra palabra que no es el evangelio, entonces no pueden ser salvos. Pero si creen en el evangelio que nos ha sido dado, dice Pablo, a los apóstoles y a mí, entonces si lo creen, van a vivir en consecuencia a estas buenas noticias y entonces serán salvos. Su fe no será vana. Porque, dice Pablo, ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Y según los estudiosos de la Biblia, Pablo aquí no se está refiriendo a lo que recibió de otros apóstoles o lo que pudo haber recibido de otros apóstoles, sino que Pablo se está refiriendo a lo que él recibió directamente del Señor Jesucristo. Porque cuando Pablo va a Jerusalén, ya para ese entonces, Pablo tiene ya años de ser cristiano y años de estar predicando el Evangelio. Y cuando va en una ocasión a Jerusalén y saluda a Pablo y a Jacobo y a otros, les relata de su Evangelio y ellos asienten aceptando lo que Pablo está diciendo, que es lo mismo que el Señor Jesucristo les reveló a los primeros apóstoles. Y dice Pablo que le extienden la mano en señal de comunión, le extienden la mano en señal de aceptación de que Pablo está dando el evangelio correcto. Entonces, dice Pablo, este evangelio que yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. Cristo murió en lugar de nosotros, y esto según las Escrituras. Más adelante vamos a leer lo que dice Isaías y los Salmos en cuanto a que Cristo tenía que morir en nuestro lugar. Así lo escribe Isaías unos 700 años antes del Señor Jesucristo, y así los Salmos unos 1000 años antes de nuestro Señor Jesucristo, profetizando que el Cristo tendría que morir en lugar del pecador, sustituyendo al pecador, o sea, una muerte vicaria. Que fue sepultado Cristo y que resucitó al tercer día, y nuevamente Pablo dice, según las Escrituras, Dios inspiró a los santos profetas desde muchísimos años antes de que nuestro Señor Jesucristo naciera. Dios profetizó en boca de sus profetas que el Cristo tendría que padecer, morir y resucitar. Sigamos. Y que se apareció a Cefas o a Pedro, y luego dice Pablo a los 12, aunque no eran en ese momento 12, pero así se les conocía, a los 12 apóstoles, que en ese momento eran 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Estos 500 hermanos eran 500 discípulos del Señor Jesucristo. Y Pablo aquí va a mencionar también que se le aparecen a uno u otras personas, no siendo tan exacto en el número de veces y a todas las personas, pero sí menciona lo más importante.
la mayoría de los cuales, de estos 500, en ese momento que Pablo escribe su epístola, dice, viven. Así que si ustedes tienen dudas, le decía Pablo a los corintios, pues vayan, conozcan a estas personas que viven en Jerusalén y sus alrededores y puedan ustedes platicar con ellos y recibir su testimonio. Y también para ese entonces ya algunos habían muerto. Dice Pablo, aunque algunos ya han muerto. Luego se apareció a Jacobo, el hermano del Señor Jesucristo, que no había creído en Jesús, hasta este momento en que por la gracia y misericordia de Dios, el Señor Jesucristo se le aparece a Jacobo y es cuando éste cree en el Señor Jesús como su Salvador y Señor. Más tarde, a todos los apóstoles, vuelvo a mencionar aquí Pablo a los apóstoles, y por último, como a uno nacido fuera de tiempo, la Reina Valera dice a un abortivo, la mejor traducción sería uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí, a Pablo. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Sin embargo, la gracia de Dios fue para con Pablo de una manera maravillosa. No importa que él había sido perseguidor de la iglesia, Dios tuvo gracia y misericordia para con Pablo. Y esto es una palabra de ánimo para todos nosotros, que aunque seamos pecadores en gran manera, Dios tiene gracia y misericordia de cada uno de nosotros. Sigo la lectura. Pero por la gracia de Dios, dice Pablo, soy lo que soy, y la gracia que Él, Dios, me concedió no fue infructuosa, porque al contrario, he trabajado con más tesón, con más ahínco, con muchas más ganas que todos ellos, aunque no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, el Evangelio es el mismo, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Así que, dice Pablo más adelante en esta misma carta, que por cuanto nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, nuestra fe es firme, sólida como una roca, y por ello nuestra vida debe de ser distinta y diferente de las personas religiosas, porque es verdad que hay personas religiosas que buscan hacer el bien. Sin embargo, nosotros tenemos una razón más que suficiente, y es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo nos da vida eterna al creer en que Jesús murió en nuestro lugar, resucitó y ahora está a la diestra del Padre y vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Ahora vamos a ver lo que dice el libro de Isaías con referencia a que el Cristo tenía que padecer y morir en la cruz del Calvario. También menciona su resurrección. Así que leamos. El Cristo, en este momento Isaías está hablando del Mesías, el Cristo, el siervo sufriente. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él, sobre el Mesías, recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos, como ovejas, cada uno seguía su propio camino. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja, enmudeció ante su trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Después de aprenderlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes
y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció su vida en expiación, aquí está, Cristo muere en primer lugar y en segundo lugar en expiación como pago de nuestros pecados. Verá su descendencia, aquí está hablando de su resurrección, y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Después de su sufrimiento, nuevamente habla de la resurrección, verá la luz y quedará satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y cargará con las iniquidades de ellos. Ahora veamos cómo dice el Salmo. Me quedé atrás. Por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes y repartirá el botín con los fuertes, porque derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los transgresores. Cargó con el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Sigamos ahora la lectura en el Salmo 16. Dice: siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Por eso mi corazón se alegra y se regocija en mis entrañas. Todo mi ser se llena de confianza, y aquí viene algo muy importante para nosotros. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que sufra corrupción tu siervo fiel. Claramente este salmo mesiánico dice que Dios no dejará a su siervo fiel en el sepulcro, en la tumba, y que el siervo fiel no verá corrupción en su cuerpo. Entonces Pablo dice, así como las Sagradas Escrituras dicen, así se cumplió. Cristo tenía que padecer, morir en la cruz y resucitar al tercer día. Y esta resurrección es lo que hace diferente la fe del cristiano a la fe de cualquier persona religiosa. Y por esta resurrección de Cristo, nosotros estamos seguros que Él vendrá también, como lo prometió, a resucitarnos, a nosotros, los que creemos en Él. Por lo tanto, Pablo empieza diciendo que si nosotros perseveramos en esta fe, seremos salvos. Así que nuestra vida debe de ser de un vivir todos los días en la fe del Hijo del Hombre que se entregó y murió por mí. Nuestra vida diaria tiene que glorificar a Dios con nuestras maneras de vivir, de actuar, de pensar, en nuestra actitud interior del corazón. Querido hermano, esta es una palabra para que pongamos atención en vivir la palabra de Dios, en vivir las virtudes que Dios nos ha dado ya con un nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Y si tú no tienes estas virtudes, debes de analizarte y entonces venir a Cristo y pedir perdón de tus pecados y empezar una vida victoriosa en Jesús. Que Dios te bendiga. Oremos. Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu bendita palabra que nos enseña que el Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó, y que hubo más de 500 personas en total que vieron a nuestro Señor Jesucristo resucitado. Bendito eres. Gracias por la fe preciosa que tú nos has dado. En Cristo Jesús te bendecimos. Amén. Muchas gracias por ver estos videos en Facebook, en YouTube. Gracias por estar al pendiente los domingos a las 7 de la noche. Agradecemos tu like, agradecemos que lo compartas a tus amistades y familiares. Dios te bendiga.
Nos vemos la próxima semana.